Con el senador José García Ruminot queremos dar la más cordial bienvenida a todas las organizaciones que nos acompañan en este propósito que tenemos las Comisiones Unidas del Senado de Educación, Educación, Cultura y Deporte, que es nuestro nombre de la comisión, además de la Comisión de Salud y la Comisión también de Mujer y Equidad de Género. Vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que establece, promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo. Este es el boletín 14.310-35. Vamos a iniciar en el comité para poder escuchar a las organizaciones que están invitadas en el día de hoy. Queremos saludar también a los equipos de asesoría legislativa de los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación que han estado acompañando también esta tramitación del proyecto de ley. Y por cierto, como esta es una sesión íntegramente telemática, un reconocimiento especial al equipo de nuestra secretaría, a Francisco, a Carol, a Diana y a todo el equipo de informática y TV Senado que hacen posible esta transmisión. Ahí ya apareció en la pantalla el cronómetro, que es el que nos guía también respecto del entusiasmo que muchas veces las organizaciones tienen en esta comisión, y ojalá que nos podamos ceñir, tal como lo decía el secretario antes de iniciar esta comisión, a los tiempos que están definidos de 10 minutos por organización, porque así también dejamos tiempo para poder hacer algunas preguntas y no alteramos el tiempo de las organizaciones que vienen a continuación. Vamos a dar el orden de las 3 primeras organizaciones y después vamos a ir con el desarrollo. Vamos a invitar a sus primeros 10 minutos a la agrupación de padres y familiares de autismo Rancagua, luego a la Escuela Especializada Raíces y Fundación de Autismo de Antofagasta, y luego a Romina López Fernández. Y de ahí vamos a seguir con el orden de, obviamente va a estar después Sebastián Centeno. Vamos a ir coordinando con la Secretaría en el transcurso de esta comisión. Quiero de nuevo agradecerle al senador José García Ruminot, que está en esta comisión y después tiene también comisión de algunas reuniones por su rol como integrante de la Comisión de Hacienda. Así es que, sin más, le damos la palabra. Rancagua presente. ¿Está? La agrupación de padres y familiares de autismo Rancagua. Hola, buenos días. Nos presentamos. Estamos en esta reunión con Anita Sánchez, nuestra abogada. Y bueno, señora Yanna, un saludo muy especial. Nos conocimos, usted conoce parte de la historia de nuestra agrupación. Y bueno, vimos razón que me regaló. Sí. Bueno, leímos la introducción que se hizo al Congreso, a la Cámara de Diputados, la que fue aprobada por unanimidad, la cual ha mejorado bastante en este transcurso del tiempo que ha estado en el Senado. Pero aún así nos quedan puntos pendientes que todavía no se ha dado solución, como es el rango etario, ya que todavía no se visualiza en ninguna de los párrafos el que se haya podido ampliar. Lo pongo como ejemplo porque yo tengo un esposo de 65 años con autismo, un hijo de 42 y hoy día tengo a Lucas con 14. Entonces para nosotros es relevante, para muchas familias es relevante que se amplíe el rango etario. El otro punto que nos llama mucho la atención es el punto en el donde se habla de la detección temprana sin tampoco poner un rango etario que debiera estar estipulado dentro de la ley. El tercer punto es, no tenemos aranceles tarifarios, lo que le da libre albedrío a los profesionales a que atiendan con el costo que ellos determinen, ¿ya? Y junto con eso, como yo tengo discapacidad visual, Anita les va a informar una solicitud de cosas que queremos que se agreguen a esto
principalmente aclarar que dentro de las fiscalizaciones estudiamos con la Superintendencia de Educación. La fiscalización que ellos le hacen a las escuelas especiales es netamente en la parte económica. No tenemos una fiscalización o algo que verifique cuáles son los avances de cada chico o chica que esté en una escuela especial para poder definir los rangos de verificación o de cómo lo vamos a hacer. También tenemos dudas en que si esto se va a implementar en 12 meses más, una vez que esté promulgada la ley, se sumó una cantidad importante de dinero para esto y quisiéramos ver si esto va a quedar estipulado en qué se va a ocupar o cómo se va a ocupar. Los voy a dejar con Anita, que les va a explicar la parte legal en este minuto, que es la que queremos ver si puede ser modificada. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a aterrizar más la idea de lo que acaba de mencionar nuestra presidenta de la agrupación, que básicamente, referente al proyecto, actualmente el proyecto de ley, existen tres situaciones que no se reguló, o que se reguló, pero de cierta manera, de manera deficiente, que hace mención al diagnóstico temprano y el deber del Estado de velar sobre la atención médica oportuna. Ahí nos fija un rango etario que puede garantizar el correcto y oportuno diagnóstico, siendo un elemento sustancial para el manejo de estas condiciones, logrando la correcta autonomía. Sin perjuicio de eso, hace referencia de la autonomía progresiva de los niños y niñas adolescentes, sin considerar que las personas que están dentro del espectro, ¿qué pasa con la adultez o la vejez de esas personas? No están siendo garantizadas. Sin embargo, hay que considerar que esa garantía debe estar otorgada en todo el ciclo de vida de la persona, especialmente aquellos que son de mayor gravedad y que deben enfrentar enormes barreras de comunicación muchas veces y que son vulnerados y que no se encuentran tratados en el proyecto de ley, dejando a estas personas en total abandono, sobre todo en sus hogares, porque tampoco se existe una debilidad al proyecto sobre todo los programas laborales, que tampoco están considerados en el proyecto de ley. También, referente al artículo 13 del título 2 del presente proyecto de ley, hace mención de los instrumentos estadísticos que el Estado procurará incluir dentro de los censos de población, estudios epidemiológicos y estudios sobre la discapacidad, sobre una o más preguntas destinadas a conocer los porcentajes. La crítica que se hace a ese texto es que el Estado intentará en lo posible, cuando debiese ser una obligación, de manera directa y efectuar dichas estadísticas, no permitiendo la ambigüedad al respecto, sobre todo al proyecto de ley, que debería ser más concreto. Las situaciones que hace referencia a nuestra presidenta sobre situaciones que no se regularon en el proyecto de ley son 3 puntos, que se refiere a la fiscalización referente a los aranceles tarifarios, garantizando así la igualdad de acceso al sistema de salud y no a la vulneración de la misma. Sin perjuicio de eso, también hay que dar más facultades de fiscalización a la Superintendencia de Salud, que también se refería a Elizabeth. En la actualidad solo puede fiscalizar el tema del dinero y eventualmente irregularidades sobre el mismo, pero no tiene herramientas la Superintendencia de Educación, ni la facultad para poder fiscalizar la parte pedagógica de los profesionales que trabajan con nuestros niños, jóvenes y adolescentes que están dentro del espectro autista, existiendo actualmente una serie de vulneraciones sin poder ser perseguidos ni sancionados por eventualmente un actuar negligente, situación que nosotros nos hemos visto enfrentados hasta con recursos de protección que hemos tenido que presentar por diferentes problemáticas que se han presentado en los colegios, sobre todo con profesores, directores y diferentes profesionales que están trabajando actualmente en los colegios, en los establecimientos educacionales. Y la otra situación que no se reguló, que hablábamos con nuestra presidenta y con la gente que trabaja aquí en la agrupación, es sobre la credencial de discapacidad. Se cuestiona mucho los grados de discapacidad entregados por CONFIN, siendo siempre catalogados a las personas que están dentro del espectro como una discapacidad mental, recibiendo en muchas ocasiones una discriminación anticipada en los diferentes ámbitos de la vida, siendo laboral, siendo educación, pudiendo ser categorizados como una discapacidad social o sensorial, o que sea más específico al diagnóstico de la persona.
porque nosotros tenemos muchos niños que están dentro del espectro y que no tienen problemas mentales, sino más bien sensoriales o con alguna discapacidad social. Eso es lo que... Bueno, esos son los puntos a los que queremos llegar y queremos tener consenso, que los hicimos llegar al senador Juan Luis Castro en reuniones reiteradas que hemos tenido acá en la región con él, y queremos una mayor claridad y que no sea que dejemos al debe y sembremos una cantidad de banderitas y nos ilusionemos con cosas que se van a hacer, como el censo, que no debiera ser algo que esté sujeto a que se pueda o no se pueda realizar, que sean cosas concretas, específicas, porque si no estamos deambulando en un área que para nosotros no va a ser eficiente, ¿ya? Queremos lograr que esta ley salga de la mejor manera posible del Senado, queremos tener claridad en qué se van a gastar los dineros que se van a asignar a esta ley, que es importante para todas las instituciones, porque hoy día va a aparecer un núcleo de gente que se considera especialistas en el autismo. Yo he leído mucho de personas que dicen que tienen magíster en autismo, y puedo decirles desde la experiencia de más de 10 años de mantener esta institución, no existen ni los especialistas ni los magíster en autismo, porque es un campo nuevo, es un campo en el que se está trabajando recién hace 10 años de manera concreta. Entonces queremos saber si eso va a quedar definido dentro de este proceso, que sería importante regular, porque si no vamos a tirar dinero a la chaya y nadie sabe en qué se van a ocupar esos recursos, cómo se va a educar a la comunidad del Ministerio de Educación, los cuales siempre dicen no tener las competencias para educar a nuestros hijos. Cuando hablamos de inclusión y hablamos de los más pequeños, siempre hemos dicho, los chicos ingresaron a los colegios, pero no se están educando. En la enseñanza básica los pasan de curso en curso y nos encontramos con chicos que en 8º año básico no saben leer, no saben escribir, ni siquiera saben sumar, porque el colegio por ley los pasa para deshacerse. Cuando llegamos a la enseñanza media tenemos una deserción gigantesca, que los chicos no están preparados y llegan a un sistema de enseñanza media donde son absolutamente vulnerados. El 70% de los chicos dentro del espectro autista termina saliéndose del sistema en la enseñanza básica porque no tiene las competencias para estar en la media. Luego en la media hay un porcentaje importante que deja la carrera por no tener los apoyos universitarios, apoyos que recién se están dando, pero se le dan a la poca cantidad de personas dentro del espectro que sí cumplen con las competencias. ¿Qué pasa con la gente con un diagnóstico severo, complejo, que no tienen ni siquiera lenguaje, que no controlan esfínter, que están hacinados y que están en un colegio hasta los 24 años, salen de ahí y quedan en la absoluta independencia y al final terminan institucionalizados cuando es muy compleja la situación? Eso es lo que queremos ver, señora Yasna, y junto a la comisión queremos que se verifique y que nos den una respuesta efectiva frente a esto. Esa es nuestra intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Elizabeth, a la organización. A través del senador Juan Luis Castro también hemos conocido de las interacciones que han tenido con organizaciones como las de ustedes y compartimos en que aquí hay situaciones no reguladas, como planteaban ustedes en este proyecto de ley. En la discusión del primer trámite no se consideró la opinión de la Superintendencia de Salud, y tal como ustedes lo pesquisan, es necesario pensar en mayores facultades, atribuciones a la Superintendencia de Salud, y por eso es que está previsto también que en el transcurso de la discusión, los días martes que son para recibir al Ejecutivo, podamos también escuchar al Superintendente. Así es que le agradecemos muchísimo la intervención, sus aportes, y todo esto además va quedando registrado para traducirlos en indicaciones en esta discusión del proyecto de ley. Así que muchísimas gracias. Le agradezco porque usted conoce nuestra realidad, conoce parte de esto. De hecho, tenemos una conversación pendiente que no la pudimos hacer en el minuto, y nos gustaría que vieran que nosotros queremos que los chicos dentro del espectro transiten a la vida y que haya un tránsito a la vida independiente. O sea, ya que una persona controle esfínter
ya que una persona pueda comer sola o pueda comunicarse a través de un sistema de comunicación alternativa o aumentativa, es un tránsito a la vida independiente. El que alguien pueda decir no es un tránsito a la vida independiente. No veamos el tránsito a la vida independiente solamente como el trabajo. Así es, muchas gracias, Elizabeth. A continuación, le ofrecemos también, hasta por 10 minutos, la palabra a la Escuela Especializada Raíces y Fundación TEA Autismo de Antofagasta. ¿Está ahí? Estaba silenciada, no sé si ahora me escuchan. Ahí. Ahora te escuchamos muy bien. Ok, muy buenos días a todos y a todas. Señora Yarna Proboste, usted representa a todos los senadores. He estado estudiando, escuchándolos todas las veces que se han reunido, cómo están trabajando interministerialmente también, que me parece una mirada muy positiva y esperanzadora cuando se miran a las personas en su totalidad. No solo desde el área de salud como algo separado, sino que salud, equidad, género, educación. Represento a la Escuela Especializada Raíces, que funciona en nuestra comuna de Antofagasta desde el año 2002, institución que atiende y educa a niños y niñas con la condición del espectro del autismo. También represento a la Fundación TEA Autismo Antofagasta y me permito también nombrar a la Asociación Gremial de Profesionales por el Autismo en Chile, APACHI, que es una organización que tenemos 2 años desde que hemos sido conformados, a la cual yo represento. En esta oportunidad me gustaría compartir, no sé si tengo la posibilidad de compartir pantalla. Sí, puede compartir. Ok. ¿Me están viendo ahí o no? Mientras comparte, no, todavía no se ve. Mientras comparte, le damos también la cordial bienvenida a la senadora Isabel Allende, a la senadora Paulina Núñez, que aquí junto al senador José García Ruminot estamos también escuchando las opiniones, comentarios y aportes de las organizaciones. Muchas gracias, presidente, y saludar con mucho cariño a Gloria. Bien conozco hace muchos años y el trabajo que realizan, así que muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Aquí estamos esperando. Gloria, estamos... Sí, 2 segunditos, por favor, me los descuentan. Vamos a parar el cronómetro. Ah, ok, porque si no me lo descuentan, no se preocupen. Ya. Hablo rapidito. Tengo el PowerPoint, está abierto y no sé por qué motivo no lo puedo, no lo pueden ver. No sé por qué motivo ustedes no lo pueden ver cuando yo ya lo tengo. Hola, buenos días. Buenos días. Ahí se vio en algún momento. ¿Sí? En algún momento se vio. Entonces voy de nuevo a compartir pantalla, disculpen. Pantalla, acá estamos. Eso. Compartir. Ahí se debiera ver. Sí, aquí ya estamos. Ahí estamos. Ok, ahora sí. Muy bien. Bueno, ya les mencioné a qué instituciones estoy representando humildemente y también contarle que quien les habla es profesora de educación diferencial, fui formada en el Instituto Blas Cañas, la actual Universidad Cardenal Silva Enrique. Egresé en el año 88 con una concepción de autismo muy, muy distinta de la que hoy tenemos y he estado trabajando con muchas instituciones a lo largo de nuestro país, a lo largo con unas redes internacionales también para irnos formando en todo este tiempo. Quisiera dirigirme a algunas cosas muy, muy puntuales porque he ido escuchando que en otras sesiones ya se han tocado otros aspectos. Me gustaría partir con el primer aspecto que tiene que ver
con el título 2, artículo 5, donde habla sobre atención interdisciplinaria. Creo que debiera agregarse expresamente que estos profesionales a los cuales hace alusión el artículo debe decir que tienen que ser profesionales que presenten habilidades y competencias en el área y con prácticas e intervenciones basadas en la evidencia. ¿Por qué yo pongo tanto énfasis en esto de basadas en la evidencia? Porque resulta que hoy día, lamentablemente, el autismo es el negocio de este tiempo. Y no basta con ser fonoaudiólogo, no basta con ser psicólogo, no basta con ser pediatra o con cualquier especialidad si es que yo no estoy formado. Realmente se ha hecho todo un daño muy importante a las familias porque llevan años trabajando con algunos profesionales que se dicen especializados, que no cuentan con dichas especializaciones y lo más importante, que no usan prácticas basadas en la evidencia. Y eso no es posible. Por lo tanto, creo que es súper importante poder agregar eso. Después, otro aspecto que es importante, dice el trabajo, el diagnóstico temprano a través de una evaluación médica. Resulta que eso ya lo tenemos nosotros establecido y esto está dentro de la ley, pero no puede ser unilateral el diagnóstico. No puede ser unilateral porque cuando hablamos dentro de un espectro necesitamos de la mirada de otros especialistas. Y para poder conformar un diagnóstico que sea realmente eficaz. Yo escuchaba a uno de los senadores cuando decía que se estaban sobrediagnosticando en una de las sesiones, y tiene razón. De repente no basta con la mirada solo del neurólogo o solo de un psiquiatra. Creo que es súper importante, a lo menos, que tiene que quedar establecido que a lo menos debe ser este diagnóstico realizado por un fonoaudiólogo especialista en comunicación, por aparte del neurólogo o del psiquiatra, también con una terapeuta ocupacional con formación en integración sensorial y también un psicólogo. Creo que eso es como los mínimos que deben estar. No puede seguir concediéndose que el diagnóstico de autismo lo tenga que hacer solo un médico. Eso ha sido muy fallido hasta ahora. De repente han habido diagnósticos errados, es muy sutil algunas características, por lo tanto creo que es súper importante que se pueda poner énfasis en que debe ser un diagnóstico realizado multidisciplinariamente. Después dice que todo establecimiento en el artículo 8 de salud deberá contar con la base, habla todo establecimiento de salud, el artículo 8, nosotros sugerimos que todo establecimiento de salud deberá contar con base de datos que permita de una manera expedita, ¿verdad? Anticipar, comunicar de manera pictográfica, rutinas sobre los procedimientos que se llevarán adelante con cada paciente que presente la condición del espectro del autismo. También queremos que en ese artículo se pueda incluir que en los protocolos a lo que hace referencia se pueda establecer los periodos de espera, la anticipación, los protocolos de contención física si fueran necesarios y un encargado de servicio que llevará adelante la coordinación de la acción especializada. ¿Por qué hablo yo de los protocolos y por qué son tan importantes? Porque deben estar ahí, hay muchos software que están en otros países que nosotros los podemos adecuar y adaptar a nuestro sistema de salud. Está, por ejemplo, Doctor TEA, que es un software que hay con toda la anticipación y todo lo que se requiere por cada especialidad que uno va, a donde va a asistir una persona que vive la condición del espectro del autismo, que fue creado gracias a la Fundación Orange y que está en España. Creo que nosotros podríamos trabajar eso, o sea, que haya esa base de datos que si va una persona y necesita ir no sé, a UCI, por ejemplo, estén también ya de antemano todas las rutinas, todas las cosas, cómo poder anticiparlo. ¿Para qué? Para que pueda hacer una atención que no necesariamente deba requerir de la contención física, sino que él pueda entender lo que se le va a hacer, cómo se le va a hacer. No basta con solamente explicarle al acompañante, que creo que es muy bueno, pero también es importante siempre tener de manera
constante la visión o lo que está sintiendo la persona que vive la condición del espectro del autismo. Después, uy, ahora no quiero avanzar. ¿Por qué me hace esto? No sé si se me cayó el... ¿Estoy ahí todavía o me caí? Estamos todavía con el artículo 8. Sí, fíjate que... pero siga usted nomás y después sí. Sí, ahí sí. Ahí. Bueno, ahí teníamos tengo un ejemplo, por ejemplo, de lo que debieran ser las pequeñas rutinas, ¿verdad? Que en este caso tenemos un alumno, nosotros que tuvo que ser intervenido, que tiene 3 años, una diabetes, por lo cual había que mandar rápidamente al hospital cuál era la rutina, la anticipación para que él pudiera estar tranquilo, seguro, y no tuviera ningún tipo de trauma frente a su atención. Después en el título 3, en el artículo 10, dice acceso a la información. Creo que también es importante que pudiéramos poner que todo debiera ser con accesibilidad universal. ¿A qué se refiere con eso? Que en este aspecto, lo que tiene que ver con dentro del espectro del autismo, la accesibilidad universal significa es la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, los productos y los servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. A eso nos referimos rotulado, así como se hace ahora en braille, ¿verdad? También poder contar en todos los espacios con este tipo de accesibilidad universal que no solo va a servir para las personas que están dentro del espectro del autismo, va a servir para todo ciudadano que pueda utilizar algún servicio que pueda ser mucho más entendible, si tenemos más edad, menos edad, si tenemos dificultades para comprender, esto nos va a servir a todos. Por lo tanto, creo que cuando usamos el acceso a la información, debiéramos usar el concepto de accesibilidad universal. Después, en el artículo 11, dice... podrán, en el tema de capacitación, podrán acceder, creo que debiera cambiarse por deberán, porque eso también ya lo tenemos, ya también existe en la ley de inclusión y no se cumple. Entonces, nosotros creemos que el Estado para ello debería en el menos tiempo posible, realizar convenios con universidades e instituciones en Chile y en países que ya cuentan con formación especializada, idealmente de habla hispana. Las universidades deberán incluir también para poder nosotros garantizar esto, incluir en todas las carreras de pedagogía, fonoaudiología, medicina, enfermería, psicología, kinesiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, formación básica en estrategia y metodología para la atención, educación, abordaje de las personas que están dentro del espectro autista. Educación tiene que ser todas las carreras de pedagogía y eso tiene que quedar establecido. Porque cuando hablamos de acceso universal también a la educación, nosotros lo tenemos como principio en nuestra ley de educación, no necesitamos, para poder atender a los niños que están dentro del espectro autismo, el profesor de aula debe contar con herramientas mínimas para poder trabajar con nuestros estudiantes. Distinto es que después en coenseñanza vengan los equipos que van a ser de apoyo, pero esos equipos no están permanentemente dentro de las aulas. Por lo tanto, es importante que las universidades en sus mallas, de manera rápida, deben incorporar estas nuevas estrategias, estos nuevos ramos que nos permitan. ¿Y por qué pongo yo también a medicina? Todavía encontramos a niños que tienen diagnósticos tardíos. ¿Por qué? Porque la familia, porque el pediatra dice que no sabe identificar a una persona con autismo. En atención temprana tampoco. Por eso es muy importante que ellos también sean incorporados en sus ramos. En cada proyecto de inclusión también nosotros creemos que debiera incorporarse, en cada proyecto de inclusión comunal debiera contarse con un equipo especializado en espectro del autismo. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha variedad de necesidades educativas especiales. Yo estoy hablando desde el ámbito de la educación, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario formar
un equipo que sea específicamente especializado en esa área. Después el artículo 15 dice que debe haber el acceso a la educación e inclusión sin discriminación en los establecimientos públicos y privados que reciban aportes del Estado. Creo que debiera ser con y sin aportes del Estado. La ley debe ser igual para todos, independiente. Cuando es ley, debe ser transversal a todos. No, si yo voy a un colegio privado, igual debiera, como padre, madre, tener la oportunidad de matricular a mi hijo pagando y tiene que ser aceptado. No solo dejarlo a quienes reciben subvención del Estado, porque también estamos dejando quizás a una minoría, pero también vamos a dejar a muchas personas fuera. Después, también frente a ese punto, creo que hay que determinar qué se va a hacer, porque una cosa es abrir las puertas. Cuando se habla sin discriminación, estamos hablando de que van a llegar los estudiantes con todos sus niveles de necesidades de apoyo. Recién la mamá hablaba sobre el que no tiene control de esfínter, sobre el que no se comunica a través del habla o no tiene un sistema de comunicación establecido. Algunos tienen serios problemas de movilidad. Más allá de abrir las puertas, porque hoy día eso también está... hoy día también eso está, cuando con la postulación, nosotros llegan muchos niños, están en los colegios, pero el tema es, ¿qué va a pasar ahí? ¿En cuánto tiempo va a pasar eso? ¿Qué se van a hacer? ¿Cómo vamos a apurarnos en la formación para poder recibir y para poder que esto, entonces debe quedar establecido de qué manera se va a hacer? Porque hasta el momento dice deberá, todo es como muy sin límites, sin cosas muy concretas. Después quisiera también incorporar, se habla mucho de la salud mental del cuidador, pero en ningún lado se habla sobre establecer el cuidado y salud mental de los docentes y equipos de apoyo. Creo que es súper importante garantizar esto también. Hay que incluir la atención de estudiantes con espectro autista con altas necesidades de apoyo en el desempeño difícil. La parte de educación sabe perfectamente a qué me refiero. Muy demandante y desgastante por parte de los docentes, por parte de los equipos de apoyo, estar constantemente, yo se lo digo, desde la mirada de un establecimiento que trabaja solamente con niños que presentan la condición del espectro del autismo, como una escuela de tránsito, ¿verdad? Pero sin embargo, la exposición de los equipos a distintas experiencias diarias, gratas, no muy gratas, de repente se tiene que normalizar los golpes, las mordeduras, un montón de cosas. Entonces hay que velar mucho también por el cuidado y la salud mental de los equipos para que no vaya a pasarse ningún tipo de línea. También, Gloria, por favor, le interrumpo un minutito solamente para decirle que ya está en sus 10 minutos, no sé cuánto le falta. Sí, me falta la última solamente, que perfecto. es, ya escuché que está dentro de las metas del gobierno, ¿verdad? Los 72, 75 centros TEA en distintos centros de salud. Creo que también es importante la creación de centros especializados, que sean centros de recursos regionales, comunales, que puedan de manera concreta, rápida y eficiente colaborar en la formación de profesionales especializados en el área del espectro del autismo. Solo agregar que nuestra escuela cuenta con 5 salas muy pequeñas y nos vemos muy limitados en esta formación. Tenemos mucha demanda y creo que para hacerlo rápido y eficiente, ojalá podamos contar con centros como es este que ustedes ven aquí, que es un sueño de nuestra fundación, un sueño a nivel comunal y regional, de poder conformarse en un centro de formación. Agradezco la posibilidad de haber y la confianza de poder haber compartido con ustedes esta mirada desde la educación. Desde la educación, porque somos una escuela que siempre hemos estado en esa área y en ese ámbito. Así que muchas gracias por la confianza. No, bueno, muchísimas gracias a usted, Gloria, por compartir. Le queremos pedir que las presentaciones las hagan llegar a la Secretaría de la Comisión de Educación también para que puedan ser distribuidas a todos los senadores y senadoras. Le damos también la bienvenida, había llegado hace rato, pero no quisimos interrumpir al senador Gustavo Sangüesa, integra la Comisión de Educación, pero también la Comisión de Mujer
y equidad de género, así es que él viene aquí por partida doble. Sí. Muchísimas gracias también a las senadoras y senadores que se encuentran presentes. Presidenta, si me permite una interrupción para que le voy a indicar ahí, voy a copiar en el chat la dirección de correo electrónico, y lo segundo puede dar por constituida la comisión para efecto... Bueno, perfecto. Para efectos del registro, en nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Estamos ahí ya con el quórum requerido. Así que muchísimas gracias. A las organizaciones que van a compartir presentaciones, le pedimos que después la puedan remitir al correo que está en el chat de este Zoom. Le queremos ofrecer la palabra a continuación por 10 minutos a Romina López Fernández. Romina. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Romina López Fernández. Yo soy activista hace casi 10 años ya, dentro de lo que es el autismo y la neurodivergencia. Mi profesión es abogada, por lo tanto, dentro de mi activismo, la presentación que a continuación paso a exponer va en cuanto al enfoque de derecho, y son indicaciones en torno a lo que jurídicamente se debiera poner énfasis en esta ley. ¿Ya? Creo que va a servir en relación a muchas preguntas que han surgido en torno a lo que son preguntas tanto de los senadores como de los ministros que han intervenido en estas sesiones. En cuanto a las indicaciones a la ley de autismo, voy a ir tratando de ir avanzando en los artículos, pero me voy a detener en una indicación que yo creo que es la más importante. En primer lugar, voy a decir que la neurodiversidad no es un principio. El artículo 3 del proyecto de ley nos habla que en la aplicación de esta ley se deberá dar principio al cumplimiento del principio de la neurodiversidad. Al respecto, la primera aclaración importante y categórica es que la neurodiversidad es la diversidad de los cerebros y mentes humanas, la infinita variación en el funcionamiento neurocognitivo dentro de nuestra especie. La neurodiversidad es un hecho biológico, no es una perspectiva, no es un enfoque, no es un paradigma, no es una creencia, ni menos aún es un principio. Por lo tanto, esa parte del artículo está mal planteada. Ahora paso a la segunda indicación, y yo creo que es la más importante y la más crucial, y que se ha debatido enormemente en estas comisiones. El autismo, bien se sabe, señoras y señores, que es una condición y una enfermedad, y eso queda más que claro. Más que sea una condición, no implica que no sea una discapacidad. Por el contrario, lo es. A nivel de derecho internacional, es vista como una discapacidad psicosocial, ya que el Estado, al no dar las garantías básicas, hace el entorno de una persona con una condición neurodiversa un discapacitado social, por no entregarle las herramientas básicas para su adecuado desarrollo durante todo su ciclo vital, y por ende vulnera sus derechos fundamentales a diario. Y es precisamente en este punto en donde debo hacer mayor hincapié, ya que es el error garrafal en que se incurre en este proyecto de ley. En el articulado de este proyecto, que goza con la mejor buena voluntad de todos nuestros legisladores, me imagino, porque se puede tomar en cuenta la unanimidad de aprobación de la Cámara de Diputados, se deja entrever que el autismo en solo algunas situaciones, y recalco, constituye una discapacidad. Este es un tema controversial y complejo, discutido por años, pero que a la fecha ya se encuentra resuelto. Y eso es lo que tienen que tener súper claro. El autismo es una discapacidad y es decir, una persona dentro del espectro del autismo es un discapacitado. Hablando en términos de derecho comparado y estudios médicos, sociológicos, psicológicos, internacionales, nacionales, todos avalados por la Organización Mundial de la Salud, el autismo es una discapacidad psicosocial, lo que se infiere de buena manera del artículo 2 en su primera parte de este proyecto de ley. Ahora, en términos simples, la discapacidad psicosocial es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes
de la mente para realizar una o más actividades cotidianas. Lo que se define en el concepto que ya tenemos, lo que llevado a lo que nos convoca, tenemos una discapacidad psicosocial que acompaña a una persona autista toda la vida al ser esta una condición. Voy a hacerlo de súper fácil comprensión. Se nace con autismo, se muere con autismo. Por lo que siempre se es un discapacitado social, ya que el entorno no otorga las necesidades de apoyo requeridas para la interacción y comunicación social, siendo este, recalco, un deber del Estado. Ahora, teniendo presente que estas necesidades de apoyo van variando dependiendo de múltiples factores a lo largo de toda la vida de la persona autista, es que nos situamos y hablamos de un espectro. Voy a ser súper clara, teniendo presente que mi profesión es la abogacía y quiero tenerlo como clarísimo para que nos entendamos. En cuanto a las necesidades de apoyo, nos utilizan en términos de autismo el nivel 2 y nivel 3 para aquellas personas que requieren de más necesidades de apoyo y nivel 1 para las personas que requieren de menos necesidades de apoyo. Y recalcando que siendo una condición durante todo el ciclo vital, las necesidades de apoyo se apuntan a diferentes factores y estas van dependiendo de cada individuo. Por lo tanto, no podemos hacer una diferencia a ser autista con discapacidad o sin discapacidad. Si hablamos de forma coloquial, hay tantas clases de autismo como autistas hay en el mundo. Y todos son discapacitados sociales. Ahora, nos preguntaremos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué estoy hablando y estoy recalcando tanto de que el autismo sea reconocido como una discapacidad y no quede al arbitrio como lo establece, por ejemplo, el artículo 3 de este proyecto y en otros numerandos? Voy a citar algunos numerandos. Artículo 3, de forma extractada para ocupar bien mi tiempo. Artículo 3, ni tampoco serán consideradas personas con discapacidad. O en su artículo 4, inciso 2, sucede las personas del espectro autista que tengan discapacidad. En su artículo 16, en relación a las normas administrativas y penales, en su inciso 2, nos dice nuevamente, toda persona del espectro autista con discapacidad, lo que se repite de igual forma en su artículo 17, en el que se hace aplicable las normas sobre, ojo, ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social sobre las personas con discapacidad. Todos estos enunciados, de los artículos ya nombrados, nos invitan a pensar la errónea idea de que existen personas con autismo con discapacidad y personas con autismo sin discapacidad. Insisto, es un error garrafal. Toda persona autista es discapacitada social. Y esto, si no se considera, es jurídicamente peligroso. Primero, porque se está dejando al arbitrio el decidir si una persona autista será objeto de protección en sus derechos fundamentales. El proyecto se remite en más de una ocasión a la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, en donde es un tercero quien otorga esta certificación. Y segundo, que puede ser crítico. Así que por favor, tómenle apunta a esto. Ya en esta parte se puede dejar a gran parte del espectro, principalmente autistas de nivel 1, sin ninguna protección jurídica. En el sentido de que autistas con bajas necesidades de apoyo no implica que durante toda la vida no requieran apoyos o ajustes necesarios. Esto es indispensable, ya que los derechos de muchos, principalmente en materias de educación, son nulos. Como abogada me ha tocado muchas veces, y hago un paréntesis, tener que recurrir a triquiñuelas legales, a recurrir a ley Zamudio, para velar por los derechos fundamentales en materia de educación en autistas con nivel 1. Entonces, es indispensable, ya que la discriminación es diaria, sin existir en este momento una verdadera inclusión con la normativa existente en Chile. Es necesario explayarme para entender la indispensable tarea de cambiar el paradigma que va de la mano de entender la discapacidad sin una mirada de lástima o de caridad que ya está instaurada en Chile, sino en formar la mirada que implica la diversidad y la diferencia.
El considerar jurídicamente el autismo como una discapacidad es de suma relevancia, ya que las personas con discapacidad son sujetos de derechos que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y de violación de derechos humanos de manera histórica. La evolución y reconocimiento de sus derechos a nivel internacional y nacional tiene como hito la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el 2008, reconocida y ratificada por Chile. Y esta convención es trascendental, ya que los Estados partes, entre ellos, Chile tiene la obligación de adecuar sus ordenamientos jurídicos a sus disposiciones, y estamos al debe. Desde el 2008 estamos al debe con esta convención. Este complejo, ya que el sistema jurídico se impone una ideología capacitista, ojo con esa terminología, por el cual las personas con discapacidad se encuentran en una situación de desigualdad y discriminación histórica, sistémica y estructural. El capacitismo se puede analizar análogamente al racismo y sexismo, que ven las personas con discapacidad, cuerpos y capacidades no diferentes, sino que deficientes, dentro de un sistema que favorece las capacidades de un cuerpo hegemónico y por encima de otros. Lo que nos conduce a las confusiones que nos entrega el modelo médico, que ve a la discapacidad como un problema de la persona, y la solución es curarla, para que así pueda regresar a que las personas con discapacidad se acerquen a la normalidad, buscando que éstas se acerquen lo mejor posible a la imagen del cuerpo funcional hegemónico y ocultando la diferencia dentro de la sociedad. Estos modelos dando lugar, sin justificar, a los errores en la redacción del proyecto. Que lo que debe buscar para propender a la no vulneración de los derechos de las personas con autismo es establecer un cambio trascendental al paradigma, y dejar de concebir a la discapacidad como una deficiencia de la persona y empezar a ser entendida como una situación causada por las barreras sociales discapacitantes. Importantísimo, el paradigma es ese. La discapacidad está causada por las barreras sociales discapacitantes. Las personas con discapacidad son seres que sí importan a la sociedad, pero desde la valoración y respeto de su condición, al margen de ciertos aspectos que sea diferente. Se respeta la dignidad humana, la dignidad, la libertad y la dignidad. Eso es por el punto del punto de vista de que se tiene que reconocer a la persona autista como un discapacitado psicosocial, que es importante. Voy a hacer un par de indicaciones, un poco más breves, sobre algunos otros puntos jurídicamente relevantes. Aclarar y complementar, como tercer punto, el término de rehabilitación y habilitación, que me he dado cuenta de que se confunden en todo este sentido también bajo una mirada capacitista. En cuanto a los términos de habilitación y rehabilitación, aquí, para ser más explícito, en cuanto a estos términos debemos apuntar a lo que se refiere, que la rehabilitación no se refiere a curar la condición. Esto va desde la mirada del óptimo funcionamiento, que es un concepto que se debería incluir en la ley. Se busca que la persona logre y mantenga este óptimo funcionamiento en interacción con su ambiente. El informe del 2011 de la OMS sobre discapacidad define que rehabilitación como un conjunto de medidas que ayudan a las personas que tienen probablemente o tendrán una discapacidad a conseguir y mantener el funcionamiento óptimo en interacción con su ambiente. Nuevamente vamos a ver la interacción con el ambiente. Y la habilitación se centra en la discapacidad congénita o adquirida durante las primeras etapas de la vida, que les impide lograr el nivel máximo de funcionamiento, por lo tanto, garantizarla impactará en todo el transcurso de la vida. Si estos conceptos no se expresan, la norma en el proyecto de ley no se entiende y nuevamente se confunde con modelos capacitistas. Esto va como una orden ya desde el 2020 en cuanto a la ordenanza y la buena gobernanza de los estados, según la Organización Mundial de la Salud. Y en cuanto a precisiones que se deben estar presentes, como punto 4, en el proyecto, sin mencionar los temas faltantes, que bien han hablado muchas organizaciones, quiero agregar que al hablar de oferta programática en cuanto a los derechos tutelados y promovidos, debiera ser necesario establecer un mínimo anual, territorial,
comunal, regional, pero sí deberíamos tener un mínimo en cuanto a la oferta programática. B, en relación a la calificación y certificación expresada en el artículo 4º, inciso 2º, esta debería ser permanente y obviamente con la consideración que se busca que se establezca que en el carnet de discapacidad se haga mención a que estamos ante una condición. Punto C, se debería precisar con la frase se debería precisar la frase debidamente diagnosticada que está en el artículo 6º. ¿A qué se refiere con debidamente diagnosticado? ¿Por un neurólogo, por un psiquiatra, por un equipo multidisciplinario? ¿O además se va a exigir una certificación del CONPIN? D, en el artículo 8º se menciona la creación de reglamentos, pero es de suma importancia que se establezcan plazos para la elaboración y aplicación de estos. En el artículo 11 se establece la capacitación de docentes, asistentes de la educación y funcionarios orientados a la inclusión escolar. Este artículo debería abarcar toda la comunidad educativa, pero asimismo orientar desde ya la modificación de las mallas curriculares de todos los establecimientos de educación superior que formen aquí en adelante la educación y salud en nuestro país con una mirada verdaderamente inclusiva. Deberíamos empezar a pensar en modificar las mallas curriculares para los nuevos profesionales que van a estar a cargo de la educación y de la salud de nuestro país. F, artículo 13, nos habla de que el Estado procurará incluir dentro de los próximos instrumentos estadísticos preguntas destinadas a conocer prevalencia y porcentajes de la población de personas en el espectro autista. Esto es importantísimo para evaluar la oferta programática. Ojalá que esto lo esté escuchando la ministra de Desarrollo Social. Nos habló de incluirlo en un censo, pero aquí yo creo que es necesario mencionar que ya existe información dentro de los distintos organismos públicos y privados de nuestro país, y esto no lo podemos ignorar. ¿Por qué? Porque pueden ser utilizadas en pro de la implementación de políticas públicas que urgen de manera inmediata. ¿A qué me refiero con esto? Al ser activista durante más de 10 años, varios proyectos de ley han sido rechazados por las mismas razones que yo escuché hablar a la ministra de Desarrollo Social, en que quieren un poco más de cifras exactas. Pero existen muchos organismos que tienen, por lo menos para llegar a alguna aproximación. Entonces no podemos parar el inicio de la creación de políticas públicas en torno a que no existen datos duros, porque los datos duros sí se pueden encontrar. No podemos esperar que haya un censo para poder obtener políticas públicas. Sí, en cuanto al tema de las cuidadoras y cuidadores, es gratificante ver que un cuerpo legal están mencionados y visibilizados. Se lo digo desde ya porque yo soy de Villa Alemana, desde la misma ciudad donde nació la Fundación Yo Cuido, y trabajamos de la mano. Entonces sería importante, por un tema de recursos, saber cuánto se destinará a ellos, y más aún si como política del Estado ya se ha mencionado en estas intervenciones que dentro del Estado está como visión y misión el concretar una regulación dedicada a los cuidadores y cuidadoras. Romina, perdón, obviamente... Romina, la interrumpo un minutito. Le sí. falta mucho porque ya ha pasado... Súper poquito. Porque ha pasado con creces ya el tiempo. Ya, súper poquito, me falta solamente la mención final. ¿Ya? Perfecto. Sería importante ver cuántos son los recursos que se van a destinar a los cuidadores, ya que la pregunta de quién cuida al cuidador siempre nos ha cuestionado, porque las familias dentro del autismo son las personas, por estadística, son las familiares más estresados, y esto es una estadística a nivel mundial. Menciones finales. Es claro que esta ley no abarca todo lo que las familias de personas dentro del espectro autista y personas neurodivergentes necesitan, pero sabemos que pueden llegar a ser un primer gran paso. Sin embargo, se debe enfatizar en temas de profunda relevancia y que inquietan a diario. Primero, residencias tuteladas para una adultez y vejez digna. Cuando muere el cuidador, el autista nivel 2 y nivel 3 queda en completa indefensión, llegando a una situación de calle o erróneamente internado en un psiquiátrico.
a estos cuidadores se les ha arrebatado el derecho a morir en paz. Autismo femenino. Estudios recientes demuestran que se encuentra subdiagnosticado y el diagnóstico en mujeres se realiza de manera tardía. C. Fiscalización del cumplimiento de esta normativa, para que esta ley no se transforme en una mera declaración de buena voluntad. D. Formación y educación a nivel social. Y para terminar mi exposición, como lucha de... Está silenciada. se busca obtener, sino que bajo un contexto de vulneración, lo que se busca es la obtención de derechos, lo que se busca es la igualdad, igualdad que no ha sido arrebatada, porque jamás se ha tenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Romina, por compartir desde tu rol de hace ya más de una década en estas tareas. Así que muchísimas gracias. Como estamos bien apurados ya en el tiempo también, para no dejar sin la intervención de las organizaciones que están un poco más adelante, quisiera ofrecer la palabra de inmediato a la organización social y cultural Apandia, que nos ha señalado Presidente, a partir de las 13. No sé si, me parece que no están conectados. Hasta las 13, no, hasta las 13. Hasta las 13, perdón. Hasta las 13, sí. Entonces, no sé si están presentes. La organización social y cultural Apandia. ¿No los vemos? Sebastián Centeno Osorio. Él está del Centro de Investigación. Aquí estoy. Centro de Investigación. Sebastián, te ofrecemos la palabra. La presentación del presidente ya fue remitida a su correo electrónico, porque él la mandó con anticipación. Muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, perfecto. Bien, muy buenos días a quienes están presentes. Mi nombre es Sebastián Centeno Osorio, soy profesional del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, psicólogo de profesión, magíster en atención a la educación inclusiva y actualmente estudiante becario ANIT del programa de doctorado en psicología de la Universidad de Chile. Primero agradecer la instancia porque yo también llevo ya varios años en esto y no tengo recuerdo de que se hayan escuchado tantas voces en una política pública. Acá hay personas que ya nos conocemos, nos vemos en los congresos, como Gloria, por ejemplo, pero en política pública creo que es la primera vez que en una instancia se reúnen tantas voces. Espero que sean escuchadas, esa es la idea. Para comenzar entonces, contarles que el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva es un centro de investigación avanzada financiada por ANIT, que permite la convergencia de distintas disciplinas, con el propósito de trabajar para que Chile tenga una educación inclusiva y de calidad para todos y todas. A partir de 3 ámbitos, y uno de ellos justamente aportar a la mejora de la política pública y la práctica escolar para la educación inclusiva, en que se enmarca nuestra participación en este proyecto de ley en discusión hoy día. Tenemos algunas propuestas que hoy voy a precisar en 2 ejes. El primero tiene que ver con garantizar el diagnóstico y la atención como puntos de partida. Si bien estamos de acuerdo con que la normativa es posible que no pueda acoger todas las necesidades que se plantean, consideramos que debe probarse como un punto de inicio esta normativa en que se instauren puntos esenciales para su aprobación. Por ejemplo, el que nosotros proponemos es el aseguramiento efectivo del diagnóstico y acompañamiento integral en salud, principalmente por tres razones. La primera es que es la necesidad más patente que han hecho las organizaciones, es también lo que hace que nazca este proyecto. En segundo lugar, consideramos también que en el área de salud es donde pueden converger otras necesidades y también otros contextos como el educativo. Entonces, en esta idea de optimizar, la ministra de Salud lo dijo en su momento también, de hacer esto de forma integral, creemos que salud puede ser un espacio de convergencia. Y como tercer punto, la evidencia muestra que el acompañamiento en salud es un fundamento base para la mejora de la calidad de vida de las personas en el espectro del autismo. En este sentido, entonces, queremos hacer 2 precisiones sobre el artículo 4 y 5. En el artículo 4, sobre equipos interdisciplinarios y diagnósticos, consideramos que es necesario ampliar la atención
y que quedaría de la siguiente manera redactado en este artículo. El Estado promoverá el desarrollo de acciones de protección, recuperación, promoción, desarrollo y habilitación. Esto es lo que encuentro que de potenciar la vida. Las personas en el espectro del autismo no solo son necesidades de apoyo, también hay potencialidades en ello, como en el caso educativo, por ejemplo, sucede con los estudiantes con doble excepcionalidad, que son estudiantes que tienen diagnóstico en el espectro del autismo, pero además tienen altas capacidades cognitivas. Entonces, esos estudiantes muchas veces son excluidos, ¿no? También sucede, y de la mano con esto, la precisión del artículo 5, punto D, que esta atención interdisciplinaria sea a lo largo del transcurso de la vida. Si bien estamos de acuerdo que la evidencia muestra que es importante atender en la primera infancia, las personas en el espectro del autismo tienen distintas necesidades de acuerdo a las distintas etapas de desarrollo. Entonces, por ejemplo, la literatura actual está dando cuenta hoy día de la vejez en el espectro del autismo. Sabemos que en la adolescencia hay altos índices de depresión, por ejemplo. Es importante que las personas en el espectro del autismo tengan los apoyos necesarios y las habilitaciones necesarias para acceder al mundo del trabajo. Más allá de la normativa que hoy existe, es necesario ir haciendo eco de esas necesidades, no solo en una etapa específica, sino que a lo largo de todo el transcurso de la vida. El segundo eje que consideramos importante considerar es atender con sentido de urgencia la garantía y la inclusión educativa de los estudiantes en el espectro del autismo. Y mencionaba hace un momento Romina sobre el tema de las cifras. Acá tenemos datos duros, ¿sí? Tenemos que en 7 años la matrícula de estudiantes en el espectro del autismo y los programas de integración escolar ha crecido un 719%, solo superada por la ceguera. Imaginarán ustedes lo que esto implica para las comunidades educativas. Entonces, ¿qué sugerimos al respecto? En primer lugar, es crucial que se garantice explícitamente el apoyo técnico, pedagógico y socioafectivo, que bien lo decía Gloria en su momento y lo decía también la persona de la primera organización que habló, sobre la necesidad de los docentes y los equipos de aula de las comunidades educativas de un acompañamiento socioafectivo, porque trabajar con estudiantes en el espectro del autismo también tiene complicaciones específicas, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que favorecer las prácticas basadas en evidencia porque no hay tiempo para improvisar. Existen desde la literatura hoy prácticas basadas en evidencias que se pueden implementar, pero esas prácticas no van a tener efecto positivo si es que solo se hacen como capacitaciones esporádicas. Es necesario que estas prácticas basadas en evidencia se instalen en un espacio perdurable de tiempo y que esos espacios sean asegurados para el trabajo colaborativo. Eso hoy día en el sistema educativo chileno es escaso. Y cuando uno se acerca a las comunidades educativas, especialmente profesores, asistentes de la educación, es lo que más demandan. Entonces, sobre el artículo 11 hacemos estas indicaciones específicas para contribuir a esta idea. Se recomienda que se incluya explícitamente a los sostenedores educativos en instancias de capacitación sobre el espectro del autismo. ¿Por qué? Porque muchas veces los sostenedores tienen que liderar procesos en donde hay que tomar decisiones, por ejemplo, sobre la administración de recursos. Entonces, desde los sostenedores, si es que no está la sensibilización sobre el tema o no está el conocimiento, es complejo liderar estos procesos. Por lo tanto, así como alguien decía allí que se incluyera la comunidad educativa en su totalidad, nosotros sugerimos que se incorpore también a los sostenedores educativos. En segundo término, se sugiere explicitar que se garanticen los tiempos y recursos necesarios para que los profesores, equipos PIA y equipos de aula se capaciten de forma continua. Esto que puede sonar de perogrullo es una necesidad real y urgente de las instituciones educativas. Los profesores señalan que no hay tiempo. Las coordinaciones sobre trabajo colaborativo muchas veces se hacen en los pasillos, en las horas de colación o en los recreos. Entonces hay que pensar cómo se garantizan esos espacios. Y hay 3 temáticas que la literatura, y también eso uno lo puede ver en las comunidades educativas, específicamente en los equipos de aula, que son como las necesidades más urgentes, ¿no? Lo primero son estrategias pedagógicas. Eso existe hoy día y se puede implementar. Estrategias de comunicación, han hablado de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Y también el manejo conductual de los estudiantes en el espectro del autismo, que es lo más complejo hoy día y que es lo que hoy día está generando también mayores dificultades, como bien mencionó hace un momento,
agresiones, por ejemplo, a profesores, ¿no? Por último, entonces, en este mismo ámbito, creemos que es importante considerar la distribución de la cantidad de estudiantes con espectro de autismo por sala, por grupo curso, de acuerdo a su nivel de funcionalidad. Porque hoy día la normativa permite el acceso a la educación. Lo permite. Pero ¿en qué condiciones? Tenemos muchas veces salas de clase en donde hay 30 estudiantes y 5 o 6 estudiantes en el espectro del autismo con un nivel de funcionalidad muy bajo, lo que dificulta el trabajo de los docentes, aún con apoyo, los equipos de aula y los recursos. Entonces, sería bueno considerar la distribución de estos estudiantes de tal forma que se beneficien todos los estudiantes, así también como el proceso educativo de ellos mismos. Finalmente, comentarles que, si bien he sido escueto por el tiempo que se designó, como centro de investigación elaboramos un documento, una propuesta para políticas de inclusión, en donde hemos tratado este tema con profundidad. Este documento está en las manos de los y las senadoras de esta comisión, y desde este momento también estará disponible para el uso público de quienes lo deseen en la página web del centro de investigación. Y con estas palabras me despido para hacerlo dentro de los 10 minutos que se me destinó. Creemos que es necesario considerar la normativa no solo desde el factor presupuestario. Hemos revisado también las discusiones anteriores y muchas veces la discusión se ha entrampado en si están o no los recursos. Eso sabemos que es importante, sin embargo no lo es todo. La invitación es que esta normativa nos permita también ampliar miradas, porque en Chile existen recursos. Por ejemplo, en educación existen 2 guías de apoyo para la educación de estudiantes en el espectro del autismo, que están casi totalmente desactualizadas y en desuso. Hay también una guía en salud que se hizo en su momento, que es un muy buen trabajo, en donde se incorporaron agrupaciones y organizaciones afines, y tampoco se validó más adelante y también quedó en desuso. Así también los tiempos que hemos comentado ahora de los profesores y los docentes, si se redistribuyen esos tiempos, si tal vez se saca un poco de carga en términos administrativos de los equipos PIE, entonces están las posibilidades de trabajar también en red. Considerar el espacio de salud como un espacio de convergencia es también una posibilidad de cambiar cómo hacemos las cosas. Entonces, para finalizar ahora sí, la invitación es a mirar este proyecto de ley como una posibilidad de trabajo colaborativo y de fortalecimiento de la calidad de vida de una población que hasta ahora ha sido muy poco atendida por la política pública. Y este puede ser un buen comienzo, no solo para las personas del espectro del autismo, sino que para la inclusión en este país. Muchas gracias por la instancia y mucho éxito en la labor legislativa. No, muchísimas gracias a Sebastián Centeno del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Gracias además por ceñirse al tiempo de la comisión. Y efectivamente estas comisiones unidas hemos hecho un gran esfuerzo por escuchar diferentes voces. Voces desde el mundo especialista, desde el mundo de quienes viven y quienes han llevado por largo tiempo estos dolores, que buscan en el Estado una respuesta y no la encuentran, a una diversidad del Ejecutivo. Valoramos en que exista una mesa interministerial en estas materias lideradas por el Ministerio de Salud. Y el hecho de que estemos 3 comisiones unidas en el Senado también constituye un hecho inédito, no es fácil. Pero lo hacemos en la necesidad en que una política como esta requiere de una mirada muy amplia. Así es que muchísimas gracias, Sebastián, por sus aportes. A continuación queremos ofrecer la palabra a Constanza San Martín, que se encuentra desde temprano con nosotros. Sí. Muchísimas gracias, Constanza, y a partir de ahora ofrecemos la palabra. Ok, buenos días a todos, a todas, gracias por estas instancias. Les cuento, yo soy profesora de educación diferencial y desde ahí les voy a hablar, y trabajo hace varios años en la formación docente inicial y continua y en investigación en el ámbito de la educación inclusiva. Entonces desde esas lógicas les voy a dar algunas opiniones y algunas apreciaciones en relación a 4 aspectos principalmente. El primero de ellos en relación al diagnóstico, me quería referir a eso, a poder visualizar el diagnóstico desde una perspectiva de derecho y a la necesidad ética del resguardo y la privacidad de la información de los diagnósticos de toda persona, ¿cierto? Más en el ámbito educativo,
porque a veces el dar a conocer los diagnósticos no ayuda en nada al proceso educativo de alguna persona, no necesariamente el espectro autista, de cualquier persona en general, porque no todas las personas tienen la comprensión de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, desde esta lógica, yo sugeriría, y creo que es muy necesario, que en el fondo cuando se comunica lo que una persona necesita en el ámbito educativo, se comunique efectivamente los apoyos que se requieren, los ajustes que se requieren, pero eso no pasa por un diagnóstico, por decir el diagnóstico. A veces yo trabajo en formación continua y una profesora me decía, bueno, es que si yo no le digo el diagnóstico a la profe no hace los ajustes. Y esos ajustes no pasan porque sean un derecho de una persona por estar dentro del espectro autista o por tener un diagnóstico definido. Eso es un derecho de todo estudiante a recibir los apoyos y los ajustes necesarios por ser estudiante, por ser persona. Y esa es la función de la escuela y es la función de los docentes, hacer que todos aprendan. Entonces, quiero enfatizar en esta idea del resguardo de los diagnósticos, de todos los niños que reciben apoyos del PIE o no del PIE, como un elemento de la privacidad y el derecho a la privacidad de las personas, y que se comunique solamente aquello que se requiere para tomar decisiones pedagógicas. Porque muchas veces si alguien comprende el espectro autista de determinada manera, las expectativas y toda se crea una barrera enseguida, si es que porque no tenemos la capacitación ya desarrollada. Entonces yo sugeriría eso. Por otro lado, respecto del proceso y la comprensión del proceso educativo en el artículo 11, en el artículo 11 se hace mención a referencia a dar capacitación para que las personas logren el adecuado entendimiento de los conocimientos impartidos. Y quiero aquí ampliar un poco cómo vamos a entender el proceso educativo y de enseñanza. Esto no se refiere solo al entendimiento de conocimientos, sino que se refiere a la comprensión de conocimientos, el desarrollo de habilidades y de actitudes. El currículum nacional versa respecto de conocimientos, habilidades y actitudes, y entonces aquí me parece que limitarlo solo al entendimiento de conocimientos limita las oportunidades y los derechos de las personas, entonces tendríamos que hacerlo más explícito. Aquí esto tiene que ver con el desarrollo de habilidades, de actitudes, de competencias, y que en el fondo los apoyos y los profesionales tenemos que estar dispuestos a desarrollar todo ese ámbito tan complejo, ¿cierto? Y como desarrollo humano. Ese era el segundo punto. Respecto del tercer punto, en relación a las capacitaciones profesionales que se habla en uno de los artículos, esas capacitaciones considero desde la evidencia, ¿cierto? Desde cómo se da la formación continua docente, el desarrollo profesional docente, la evidencia indica que los que tienen mejores impactos en la innovación y en la mejora educativa son capacitaciones que se dan de manera situada, con acompañamiento en las propias comunidades educativas, y por lo tanto no pueden ser capacitaciones masivas que queden descontextualizadas, sino que tienen que ser procesos situados, contextuales, acorde a las realidades regionales, a los contextos territoriales, y con asesores que puedan estar de manera permanente acompañando los procesos de cambio y mejora, y que no quede como algo aislado. Eso es de vital importancia. En relación a las capacitaciones, también ya la formación de capacidades en profesionales, es importante también considerar a las familias en esas instancias de formación. Las familias de las personas del espectro autista tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportar, y esas capacitaciones deberían verse de manera en conjunto con parte de la comunidad, porque en el fondo son procesos que se nutren mutuamente, ¿cierto? Las familias nos pueden decir, ellos conocen a sus niños, a sus niñas. Entonces ellos nos pueden dar un montón de insumos y herramientas para poder trabajar, y así hay una mayor coherencia en ese desarrollo de las capacidades que se busca lograr, y hay una mayor comunicación. Por lo tanto, considero que esas capacitaciones tienen que ser situadas, considerando a las familias dentro de ese proceso, y probablemente considerando a lo mejor como comunidades de curso, y que se hagan capacitaciones así de situadas, con equipos de aula, con las familias de ese curso y situadas y durante el tiempo, para que efectivamente tenga un impacto. Ahora bien, el problema de la inclusión y los desafíos de la inclusión no solo son de las personas del espectro autista, o sea, necesitamos transformar la escuela, y esto va mucho más allá de esto. Podríamos hablar del decreto 170 y bueno, de tantas otras cosas, ¿cierto? Entiendo que ya habrá otros momentos, ojalá para esas otras reflexiones. Pero bueno, también en esa misma lógica, que estas capacitaciones y la formación
como ya lo han dicho otras personas que han estado conversando acá y han estado exponiendo, tiene que ser incorporada también en la formación inicial docente, no de los educadores diferenciales, sino que de los otros profesionales de la educación, de todas las pedagogías, para que estas personas desde la formación inicial asuman que su rol es trabajar con todas las personas en la escuela y no solamente con algunas personas de la escuela. Entonces, que se den las herramientas desde la formación inicial para visualizar que esto de la educación es un derecho y que nosotros como docentes tenemos que hacer valer ese derecho con todos los estudiantes, independientemente de las características que nos den. Y para eso, bueno, los estándares de formación inicial docente ya están hablando de temas de inclusión, pero necesariamente tenemos que hacer algunos esfuerzos más específicos en las universidades, yo vengo del mundo de la universidad, para que esto se transversalice en todas las carreras de pedagogía, al menos yo les voy a hablar del mundo de la educación, no de otros elementos, ¿cierto? Porque yo estoy situada desde ahí, no es lo que les podría comentar. Entonces, eso es como otro punto importante que supongo que la ley también puede hacer mención a que esa capacitación no sea solo en servicio, sino que también haga una especie de guiño o de solicitud hacia la formación inicial de profesionales, que no quede desde esa lógica solo posterior. Y por otro lado, en la educación inicial, me quedan 3 minutos, en la educación inicial ahí tenemos un gran desafío. En el fondo acá se habla de educación parvularia, ¿verdad? Pero necesitamos visualizar todos estos apoyos desde sala cuna, no solamente desde los colegios, sino que desde los jardines infantiles y considerando las realidades regionales. Por ejemplo, en Coyhaique hay una profesional que trabaja desde la Junji y ella es educadora diferencial y ella sola asesora a 6 jardines de Coyhaique, ella sola como educadora diferencial a 6 jardines de manera itinerante y evidentemente ya no da abasto y son 6 jardines que están priorizados. Entonces, en educación inicial, en los jardines, estos apoyos y estos recursos no están resguardados dentro del programa de integración escolar. Por lo tanto, desde la normativa es necesario que esos apoyos y esa formación y capacitación se considere también con las educadoras de párvulo y que esos recursos puedan llegar a esos lugares. Es de vital importancia porque a veces se nos olvida la educación de párvulos como si esto fuera solo desde la etapa preescolar, ¿cierto? Pero en el contexto de escuela. Entonces necesitamos ampliar la mirada y también hacer articulación con CESFAM y con otros organismos públicos, ¿cierto?, que permitan la detección y la atención temprana de niños desde la niñez, desde que son pequeñitos, desde los 2 años, idealmente antes. Ya hay algunas evidencias de necesidades de apoyo, ¿cierto?, y del espectro autista desde edades muy tempranas, y ahí no estamos llegando de momento, ni desde el ámbito educativo, de manera permanente y constante, y sobre todo contextualizada. Y eso es lo que yo más o menos les quería comentar. Dejé ahí 1 minuto que va a quedar disponible para otra persona. Y eso, y bueno, agradezco en el fondo la visión que se está teniendo. Podríamos debatir de muchas cosas, ¿cierto? Pero bueno, eso es mi aporte. No, muchísimas gracias, Constanza. Bueno, al final vamos a poder comentar también porque estuvimos juntos con la senadora Isabel Allende ayer y el senador Sangüesa y el senador García Ruminot en la Comisión de Educación y podemos comentar algunos aspectos de lo que nos anticipó la subsecretaria de Educación Superior. Así es que lo dejamos. Muchísimas gracias por todo tu aporte y además que colocas un tema que no había estado presente, que es la necesidad de visualizar los apoyos desde la sala cuna, desde la infancia temprana. Así es que muchas gracias. Okay. A continuación le vamos a ofrecer la palabra también a alguien que ha estado desde muy temprano, Alejandra Flores, y luego a Gillian Navea. Así es que, Alejandra, yo al menos aquí en la pantalla las tengo juntas, una al lado de la otra. Alejandra. Sí, parto yo. Usted tiene la palabra y cuando usted concluya, vamos para que se prepare Gillian Navea. Perfecto. Solicito al equipo técnico que me ayude a compartir pantalla. Yo envío una presentación también con anticipación. Ustedes me dicen si se ve. Sí, estamos viendo hasta ahora la pantalla tuya del computador. Ahora sí. ¿Se ve mi presentación? Sí, se está viendo. Perfecto. Se ve muy bien.
En primer lugar, quiero desearle un buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar invitada en calidad de psicóloga independiente. Yo no estoy representando a ninguna fundación ni institución. Me parece relevante y me siento agradecida de representar aquí a cientos de colegas del área de salud y del área clínica y educacional que hacemos esfuerzos enormes por atender a esta población que está tan desatendida. Espero representarlos bien. Mi enfoque como psicóloga va a ser un poco más clínico tal vez de las presentaciones previas, por lo tanto, si bien adhiero a muchas de las correcciones a los artículos que se han hecho y estoy disponible para discutirlo en el futuro, quiero hacer hincapié en algunos como principios más clínicos que considero que son relevantes de que estuviesen presentes en esta ley de autismo. Quisiera partir mencionando que todos conocemos a alguien en el espectro. ¿Ya? No estamos hablando de una minoría, no estamos hablando de una condición menor, estamos hablando de una condición que está en expansión, que va a seguir aumentando y que, como vimos en las cifras que mostró Sebastián, va a seguir desafiando tanto al sistema de salud como al sistema educativo y a toda la sociedad. Por lo tanto, los invito a mirar el cuadro que tengo a mis espaldas, que puede representar a través de todos esos colores toda la diversidad interna que tenemos los seres humanos y la diversidad también entre nosotros. Y hoy día pedirles 10 minutos de su tiempo para centrarse en los trazos azules, que es el color que representa internacionalmente al autismo, y aquí represento a mis pacientes con un corazoncito que me hizo una de ellas para esta presentación. Actualmente el diagnóstico de autismo se esconde. No tenemos cifras, eso ya lo sabemos, pero también es un diagnóstico que los padres y cuidadores esconden tanto el sistema escolar como el sistema de salud porque no reporta ningún beneficio para esas familias, no tienen beneficios concretos, ni seguros, ni apoyos económicos para las terapias. Por lo tanto, tenemos una cifra muy solapada de lo que hoy día conocemos como población autista. Y eso también repercute en un derecho humano fundamental, que es el de los mismos pacientes de conocer su diagnóstico. Vemos que muchas veces no se les abre el diagnóstico a los pacientes, sobre todo los que tienen en el espectro nivel 1, que tienen un trastorno de espectro autista leve, porque justamente para no estigmatizarlo, para no generar problemas a su alrededor, y en realidad se está pasando a llevar un derecho fundamental, que es el de conocer y de comprometerse con su condición también, ¿ya? Y quiero aclarar también antes de seguir que el autismo es parte de la persona. Una persona tiene rasgos en el espectro, pocos o muchos, pero la persona además tiene personalidad, tiene genética, tiene temperamento, tiene experiencia. Por lo tanto, también la ley debe considerar que estamos hablando de personas sujetas de derecho que tienen rasgos que merecen algunas atenciones, ¿ya? Bueno, dicho lo anterior, yo me presento como psicóloga, soy de la Universidad Católica, tengo magíster en psicología educacional. Siempre me he desarrollado por los últimos 20 años en el neurodesarrollo, por lo tanto estoy muy acostumbrada a trabajar con personas en el espectro, pero también con otras atipias. Mi primera especialidad son los superdotados y las personas con altas capacidades, que también pueden tener espectro autista, ¿ya? Hay comorbilidades que quiero mencionar. Esta presentación ya la hice llegar, así que ustedes después, estimadas senadoras, van a poder conocer un poco más de mi trabajo si lo desean, pero creo que es importante señalar que si bien por ahí, como dijo la primera persona que habló de Rancagua, no existen todavía formaciones académicas de posgrado en Chile, al menos, donde podamos certificarnos como especialistas en autismo. Habemos muchos especialistas que llevamos más de 20 años trabajando en el área y que sí nos podemos llamar especialistas dado nuestra experiencia. Quisiera continuar diciendo un hecho. La población neurodiversa en general y sobre todo en los espectros autistas está en aumento. Estamos viendo cada vez más síndromes y cada vez más niños que consultan por atipias que no sabemos qué son. Por lo tanto, esto va a seguir desafiando al sistema. En Chile nos adscribimos a las leyes, o sea, a las cifras de la Fundación de Autism Speaks en Estados Unidos, que más o menos dice que a la prevalencia es de 1 en 52 personas, pero sí estamos todos de acuerdo en que estamos ante una epidemia a nivel mundial por distintos motivos que no voy a indagar ahora porque necesito aprovechar mejor mi tiempo, pero sí sabemos que es un tema ineludible para salud pública, para educación y para desarrollo social, que requiere de un encuadre legislativo específico basado en evidencia científica que se ha repetido mucho aquí, y todo lo que voy a decir a continuación tiene evidencia científica comprobable, y asimismo también requerimos de voluntades políticas.
No voy a indagar, no voy a desarrollar aquí lo que es el TEA, pero sí reafirmar, como han dicho, que es una condición neurobiológica, se nace TEA, se muere TEA, pero sí en el transcurso se pueden entrenar habilidades y se pueden tratar los síntomas que están presentes, por lo tanto sí se requiere garantizar este apoyo a estas familias. Y también considerar que es una condición crónica, permanente, por lo tanto también los apoyos deben considerar eso en la ley. El segundo hecho que quiero rescatar es que esto no es una tragedia. ¿Por qué no es una tragedia? Porque estamos hablando de una condición, no de una enfermedad que hoy tiene acciones diagnósticas y terapéuticas que tienen evidencia científica de validez y efectividad. Sabemos que se puede detectar tempranamente, antes de los 2 años, y sabemos también qué especialistas y qué intervenciones son eficaces para su tratamiento exitoso. Por lo tanto, el acceso a esto se torna hoy día un derecho que debiese ser garantizado por nuestra legislación. El autismo no viene solo. Sabemos también por estudios internacionales y nacionales que el autismo tiene comorbilidades a nivel de salud física. Aquí en esta lista puse solo algunos, que son los principales, que no son criterios diagnósticos del autismo, pero sabemos que las personas en el espectro, la mayoría, presenta o trastornos del lenguaje, o trastornos de integración sensorial, trastornos gastrointestinales, deficiencia en el sistema inmune. Son niños que se enferman más en general. No solo tienen autismo, tienen más resfríos, más infecciones intestinales, tienen dificultades en el lenguaje, tienen alteraciones epilépticas, casi en el 30% de los casos, tienen trastornos del sueño. Por lo tanto, el Estado debiera ser garante del acceso de las personas en el espectro al tratamiento no solo del autismo, sino de toda esta otra sintomatología generalmente que acompaña la condición del espectro autista. ¿Ya? Puse en el recuadro verde, a mi parecer, algunos aspectos que la ley debiera asegurar o considerar. Sobre todo quiero hacer hincapié en la inclusión, dado la globalidad de los síntomas que tiene el autismo, la inclusión en GES, porque la cantidad de exámenes y terapias y tratamientos que requiere esta población es multidimensional y es crónica. Segundo lugar, quisiera considerar que también el autismo no viene solo en el sentido de que viene con posibles comorbilidades en salud mental. Esto está ampliamente estudiado. La población autista tiene mayor prevalencia de ansiedad y depresión, de trastornos adaptativos, de aislamiento, soledad, mayor riesgo suicida y mayor vulneración de derechos, y este punto es fundamental. Los pacientes en el espectro, sobre todo los que tienen severidad mayor, tienen mayor riesgo de abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, bullying escolar y también de traumas y estrés postraumático, que además técnicamente requiere un abordaje diferente a la población neurotípica. En ese sentido, creo que la salud mental debiera ser una prioridad también dentro de la ley de autismo y también estar incluido en la otra necesaria ley de salud mental general, porque algunas situaciones pro condición necesitan que sean abordadas técnicamente también especificadas en la legislación. En tercer lugar, tiene desafíos en la vía educacional, como lo han mencionado, hay poco acceso escolar, no hay bajo rendimiento porque sí, hay rendimiento bajo sus capacidades porque el sistema no ofrece los apoyos necesarios. Hay un sistema que está colapsado, una sobrecarga del sistema, expulsión y marginación, gran deserción y poca oportunidad de acceso a educación superior. También hay un deterioro enorme en la calidad de vida, no solo de la persona en el espectro, sino de su entorno familiar más cercano. El autismo está asociado en Chile a pobreza, porque el cuidador debe dejar de trabajar para cuidar al paciente autista, y además el paciente también no está capacitado o no está preparado para integrarse al mundo de la empleabilidad y generar sus propios recursos. Necesitamos también que la ley desarrolle estas políticas de desarrollo social y que también incluya permisos y apoyos para cuidadores que les permitan continuar trabajando. Capítulo aparte, el tema de la baja empleabilidad de las personas en el espectro, que también se puede acompañar, y hoy día tenemos estrategias conocidas para poder apoyar eso. Y por último, también como mencionaron anteriormente, hay ausencia de programas de residencia para los adultos que no son funcionales, que crecen, envejecen y son abandonados o institucionalizados en espacios de salud mental. Los autistas mueren en precarias condiciones. La mayor preocupación de las familias en el espectro es qué va a pasar con mi hijo cuando yo ya no esté. Y eso es algo que el Estado debiese garantizar.
Por último, también hay posibles habilidades especiales, como decía Sebastián también en su presentación, el autismo no viene solo, viene con capacidades y habilidades. No todas las personas en el espectro requieren terapia, sí todos requieren oportunidades especiales. Muchas personas en el espectro tienen altas capacidades, son brillantes y tienen la capacidad de desenvolverse en la sociedad en múltiples aspectos, siendo un capital humano muy específico, que nunca va a faltar al trabajo, que nunca va a mentir, que nunca va a robar. La condición implica un montón de habilidades y un montón de valores sociales que son relevantes que la sociedad conozca. Por último, quisiera que algunas consideraciones generales, que esta esperada ley de autismo debe incluir una visión global de esta condición, considerando no solo las personas en el espectro, sino también su entorno social y su familia. Asimismo, debe considerar estas necesidades durante toda su vida y no solo en la primera infancia, y debe basarse en una visión de la persona como un ciudadano posiblemente atípico, quizás un poco más raro, pero sano, digno de derechos y capaz de participar plenamente en la sociedad con los apoyos adecuados. Y por último, como del área de la ciencia, quisiera rescatar el hecho de que necesitamos que la ley incluya también especificaciones en el acceso en el capital humano y en la innovación e investigación respecto al autismo en nuestro país. Necesitamos acceso con equidad, llegar de manera presencial o telemática a todas las comunas y regiones del país a través de un plan nacional, no de voluntades o programas específicos como sucede hoy día en algunos hospitales o COSAM. Personalmente quiero destacar una agrupación, por ejemplo, que asesoro, que es de mamás de Rapa Nui, que han estado 3 años sin recibir el apoyo médico a través del buque de la FACH, que han estado totalmente desamparadas, y que ellas se organizaron como mamás y generaron una fundación que se llama Autismo Rapa Nui, donde comparten saberes, donde se acompañan, y donde finalmente han logrado pequeños grandes logros, como que la alimentación en las escuelas públicas se las den a los niños en recipientes separados en la bandeja para que ellos que tienen selectividad alimenticia puedan comer. Esos pequeños grandes logros son de las mamás. Por eso también qué bueno que está la Comisión de Mujer acá. Esas son las mamás de las personas autistas que son capaces de mover montañas para hacer pequeños cambios y generar bienestar, y porque saben que también las personas en el espectro con un poquito así de apoyo avanzan mucho. Necesitamos desarrollo de capital humano competente y certificado tanto en salud como en educación. Quisiera hacer hincapié en la importancia de otorgar licencias profesionales. Hoy día tenemos lamentablemente a muchos charlatanes en el mundo educativo lucrando con los test de evaluación, lucrando con terapias que no son efectivas, como ya se ha dicho. Por lo tanto, yo necesito también resaltar la importancia de que en la ley se incluyan algún mecanismo de control de la acreditación de los terapeutas y de las intervenciones y de los mecanismos para hacer estos diagnósticos que hoy no existen. Hay que fiscalizar lo que se está haciendo en autismo. También quisiera pedir que se asegure mayor investigación regional y local, partiendo por un catastro, para conocer nuestra realidad y la variabilidad interna del autismo, que sabemos que además está culturalmente teñido. No nos sirve solo saber cómo se trabaja con autismo en Japón o en Europa. Necesitamos saber digamos, atenuar también las variantes culturales que implican ser autista en Chile. También necesitamos estandarizar instrumentos y las modalidades de trabajo y terapia para nuestra población chilena, y eso se hace a través de investigación. Dejo ahí mis datos, quedo súper disponible y estoy muy agradecida por esta invitación. Le deseo un éxito gigante a todo este equipo de la comisión y quedo totalmente disponible para el futuro, consultas y seguir con esta discusión que me apasiona. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Necesitamos en esto colocarle mucha pasión, mucha razón también, así es que muchísimas gracias por todos los aportes que has compartido en estas Comisiones Unidas. Por lo menos yo ya te comencé a seguir en Instagram, así que voy a mirar ahí todas tus publicaciones. Queremos ofrecer la palabra a continuación a Gillian Navea. Hola a todos y todas. Primero quiero anticipar. No sé si yo no la escucho o nadie. Gillian, tal vez si apagas la cámara, porque tu imagen se quedó congelada. Si quieres la puedes apagar la cámara, no hay problema, porque te escuchamos entrecortado. Gillian también había estado toda la mañana. ¿Me escuchan ahora?
¿Me escuchan ahora? Ahora te ¿Listo? escuchamos, Lilian. Sí, ahí estoy. ¿Me escucha? Ya, voy a tener la cámara. Justo iba a decir que no voy a mencionar nada, pero pertenezco, acá llega solamente un internet que tiene ciertas dificultades desde el mediodía sobre todo, así que quería como anticiparlo y justo pasó esto. Cuando a mí me llamaron desde el área de atención a la diversidad del Mineduc, yo no sabía mucho cómo podía aportar a esta discusión. Hay mucha gente con muchos datos, estadísticas, y me costó como encontrar como mi aporte, por así decirlo, y yo soy muy apegada a las normas, entonces me dijeron, bueno, lo que queremos un poco es que a lo mejor desde tu experiencia se pueda reconocer y sumar a esta construcción. Así que desde ahí voy a comenzar un poco basándome en eso. Mi nombre es Gillian Navea, soy profesora especialista en inclusión educativa, soy pasante de psicología, futura psicóloga. También soy activista y divulgadora desde que tengo el diagnóstico de mis hijos. Soy cofundadora de Planea, Comunidad Autista, y también participo activamente en las reuniones de la Consejería Regional Metropolitana de la Sociedad Civil por la Discapacidad, que es de Cenavis, donde tenemos personas en distintas situaciones de discapacidad. Soy hija de padre autista y de personitas con diagnóstico. Yo también tengo el diagnóstico. Viví años secándome y escondiéndome, avergonzándome de mi diagnóstico, asumiendo que ahora entiendo, lo entiendo, porque aprendí que mi mente estaba siempre equivocada. Yo aprendí, me aislé porque no quería, no porque quería, perdón, sino porque no entendía el juego, no entendía las instrucciones, y habían mi perfil sensorial es muy, muy hipersensible. Entonces estaba ese sonido de la campana, por ejemplo, el timbre en el colegio, que siempre me hacía llorar porque me dolía, y siempre quedaba esto que confundía, etc. Pasé por 5 colegios, aguantando a menos que una crisis de colon me llevara directamente del colegio al hospital. La adolescencia llegó con todas las comorbilidades que el cambio sin acompañamiento terapéutico: ansiedad social, pánico, depresión, vértigo por ansiedad, etc. Y también etiquetas. Recuerdo perfectamente el día que la profesora me dijo que nunca había conocido a nadie más tonta que yo. La educación superior no fue mucho más fácil, sin importar las capacidades, porque no podía demostrarlas en el fondo. Reprobé todo el primer año porque me daba miedo trasladarme. Me daba miedo el metro, me daba miedo el sonido, me daba miedo todo lo que no podía anticipar en ese traslado. Un año me demoré en aprender a transportarme porque la escuela me enseñó que los datos, la teoría, la matemática era la vida. ¿Cómo me ayudaban las pruebas estandarizadas a soportar el transporte en hora punta? ¿Cómo me ayudaba el despejar la X, el poder soportar una ventana universitaria completa de socialización? La vida laboral no fue tan tortuosa porque me dediqué a la educación. El colegio ya lo conocía. Conocía cómo funcionaba y la educación es mi hiperfoco. Estudié pedagogía. El problema era este capacitismo que mencionaban anteriormente en las salas de profesores. El cuestionamiento a los diagnósticos de los estudiantes. Si los cuestionaban a ellos, a mí con más razón lo iban a hacer. Sentía esta necesidad de esconder mi... ¿Me hubiesen evaluado tan bien como lo hicieron si hubiesen sabido que yo era autista? ¿Me hubiesen siquiera contratado en un colegio viendo mi credencial de discapacidad psicomental? Así fue a mis hijas gemelas, prematuras. Ser autista hace que perciba el mundo diferente. No soportar muchos olores, texturas. Me he enfrentado, por ejemplo, a trastornos de conducta alimentaria constante. Por otro lado, tengo una tremenda tolerancia al dolor. Me he fracturado el coxis y he llegado días después al doctor porque está inflamado y el doctor no puede entender cómo no sentía el dolor. O me he quebrado una muela por bruxar en la noche y me he dado cuenta hasta que me desperté. Y así fue el parto de mis hijas.
Yo llegué sintiendo algo extraño, y yo decía, creo que tengo contracciones. Fui con mi madre, que fue mi cuidadora hasta el año pasado, y ellos me decían, no, porque cuando te duela, o sea, cuando sientas contracciones te va a doler, vas a gritar de dolor. Y yo, entre el sonido, las máquinas y un montón de información que estaba haciendo en ese momento, no fui capaz de explicar que efectivamente percibía el dolor de forma diferente. Así hasta que llegó mi compañero y le dije, tengo contracciones, y él en el fondo fue quien insistió. Me pusieron una maquinita y efectivamente mi hija estaba en camino. Gabriela nació por parto normal y Amelia nació por cesárea, porque se estaba ahogando. En un Apgar entre 0 y 9, ella nació con un Apgar 1, asfixiada. Estuvo en terapia de hipotermia 3 días, porque no me creían que tenía contracciones. El diagnóstico de mi hija llegó 2 años después. TEA nivel 2, dice el papel. Y con ello también llegó el empobrecimiento, porque las terapias ocupacionales ya no eran solo para mí, la fonobiología, la neurología, los exámenes, la psicología, todo de nuevo. Ser mamá, conciliar eso sí conmigo. Hay que pavimentar el camino para los autistas que vienen. Hoy no escondo mi diagnóstico, de hecho lo grito abiertamente, mis personas que quieren escucharme. Y el empobrecimiento me hizo decidir, o me hizo darle más responsabilidad a la escuela que la que le corresponde. Porque, ok, yo elijo ciertas terapias y me guío, me llevo al programa de integración, ¿cierto? Y en el fondo me desligo un poco de lo que es el área de la salud cuando un programa de integración es el área educativa. En primer lugar, opté por una escuela de lenguaje. No, sus hijas no pueden estar acá por decreto 170, su dificultad del lenguaje no es primaria, es secundaria. Así que nos vamos a un jardín regular. No estamos capacitados, tuve que ir a mi hija porque como no te daba que los compañeritos cantaran en la sala, estaba solita en el patio. Nos vamos a un colegio con programa de integración. Sí, pero se necesita apoyo permanente, así que por carga horaria del personal solo van a poder estar de 8 a 10 de la mañana, mientras se van adaptando. O sea, la mamá no puede seguir trabajando. Y empieza nuevamente el viaje, ese viaje que nos hace sentir que todo lo que recibimos es un favor. Porque ser abuelo de esta sociedad te destruye la autoestima, te silencia, te discapacita. No quiero apelar a la meritocracia. Yo quiero que se deje de invalidar una experiencia humana por su incapacidad de producir. Quiero que se deje de negar el derecho a la comunicación de las personas que no usan el lenguaje como herramienta comunicativa. No, es que hay personas que están comunicando, pero no le haga caso, que tiene que usar el lenguaje. Interrumpimos toda la intención comunicativa, menos posibilidades de lenguaje vamos a tener. Quiero que se romantizara a los cuidadores y su labor, que se deje de infantilizar el autismo, que el diagnóstico deje de ser un privilegio y entienda como un proceso diagnóstico que involucra a muchos profesionales de la salud, como ya mencionaron anteriormente, que incluya también el derecho a diagnóstico de las personas que hoy día están en hogares o en cárceles, que se deje de temer a la palabra discapacidad, que el acompañamiento sea universal e incluya comorbilidades biopsicosociales, que se reconozca la diferencia como espacio de enriquecimiento, que se hable de discapacidad y de neurodivergencia en todas las mallas curriculares, porque si queremos espacios accesibles, en el fondo, qué bueno que un arquitecto sepa de esto. Que el concepto de inclusión no se quede solo en las escuelas, que salga de las escuelas, que no adapten el mundo para nosotros, nosotras, sino junto a nosotros y nosotras. Queremos ser parte de la construcción, que se nos considere como sujetos, desde un acompañamiento integral y sistemático que permita a cada persona sacar lo mejor de sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gillian, por compartir y ni siquiera lo pensamos en un momento de estar concluyendo esta sesión con tu testimonio, con la generosidad de compartir lo que ha sido el viaje en tu vida, como tú lo describías, en tu vida como estudiante a lo largo de todo el ciclo, como madre, como ciudadana sujeto de derechos. Así es que bueno, muchísimas gracias por tu testimonio y por compartirlo y por hacer de esos dolores una luz de esperanza también para otras personas que están viviendo lo mismo que
vivir a ti. Quiero ofrecer la palabra. Antes vamos a hacer un llamado a las organizaciones que estaban inscritas también para el día de hoy, si es que hay alguna de ellas acá, por lo menos yo no las veo en el chat, pero pueden estar con otro nombre. ASPAUT se encuentra. La Corporación Educacional ASPAUT. No está. Está la Organización Social y Cultural APANDIA. Ellos no van a poder asistir, me acaban de informar. Perfecto. Había sido también invitada la Fundación Amasperger. Al parecer tampoco está. Y la última que se había excusado con anticipación era Worldtea. Esas son, presidenta, las otras organizaciones que no asistieron, y incluye también ahí, perdón, al doctor Ricardo García, que también se había inscrito para poder asistir y tampoco lo hemos visto que se ha conectado en este momento. Muchas gracias. ¿Hay alguna organización que estaba prevista su participación en el día de hoy y que esté presente y no la hayamos nombrado? No. Quiero ofrecer la palabra a los senadores, senadoras, si es que hay consultas, comentarios. Senadora Isabel Allende. En primer lugar, yo quiero agradecer a todas y cada una de las personas que han intervenido y de sus especialidades. Y por lo menos en lo personal, para mí ha sido un tremendo aprendizaje, porque la verdad es que esto tiene muchísimas más, no solo complejidades, sino que tiene muchísimas más aristas de las que uno se hubiese imaginado inicialmente. Y yo creo que es tremendamente relevante poder tener esta mirada mucho más amplia. Así que es lo primero que yo quería señalar. Y no puedo dejar también de decirle a Gillian que agradezco profundamente su testimonio, porque ha sido muy iluminador, no solo por su capacidad, digamos, finalmente, de ir superando cada obstáculo, sino que también ha sido muy iluminador de todas las deficiencias que tenemos como sociedad. Entonces, creo que su testimonio es muy gráfico en ese sentido de todos y cada uno de los obstáculos y todo y cada uno de los pasos que evidentemente le tocó y le ha tocado vivir. Ahora, mi inquietud, presidenta, es cómo vamos a lograr esta mejor ley, en el sentido que hemos escuchado incluso algunas autoridades que tienen diferencias con lo que aquí se ha presentado. Entonces, hay versiones bastante contradictorias, en el sentido de que no todos se consideran discapacidad, no siempre esto se enfoca desde el punto de vista, como lo dijo Romina, con mucha claridad, del derecho. Creo que es tremendamente potente verlo de esa manera y debiera estar enfocado de esa forma, aparte de la intersectorialidad y aparte, por supuesto, del acompañamiento a lo largo de. Pero también ha sido muy potente desde el punto de vista de acompañamiento a los profesores, a esos docentes, porque la verdad es con solo escuchar, digamos, los testimonios implica, claro, que tiene que ser muy agotador y muy desgastante, muy difícil, sobre todo nuestras escuelas que evidentemente no solo no están preparadas, sino que son más bien masivas, con pocos espacios reservados y bueno, en fin, las innumerables dificultades. Entonces mi pregunta va a ser un poco, presidenta, ¿cómo vamos a lograr recoger todo esto que de verdad sería un golpe tremendo, que no quedáramos solamente en el escuchar, sino que esto tiene que traducirse en lo posible en una ley que quede lo mejor posible en cuanto a que realmente se haga cargo del acompañamiento de esos cuidadores, de los docentes, a lo largo de toda la vida, porque además se dijo con mucha claridad aquí que esto, claro, va desarrollando habilidades, pero es algo que permanece durante toda la vida. Entonces, todo eso tiene un compromiso muy fuerte desde el punto de vista del Estado si quiere garantizar estos derechos. Entonces, yo creo, presidenta, que vamos a tener que retomar algunas audiencias con las ministras y ministros, Educación, Salud, por supuesto, Desarrollo Social, y que revisen un poco lo que hasta ahora han manifestado, porque yo creo que han quedado cortos, por decirlo de alguna manera, o evidentemente sin la profundidad
y la complejidad que esto tiene, que hemos ido aprendiendo bueno, esta es la segunda oportunidad que yo tengo de escuchar. No había estado por razones de salud. Así que mi preocupación es esa, Presidenta, agradecer realmente estos testimonios, estas experiencias, son muy enriquecedoras, pero al mismo tiempo, ¿cómo nos vamos a hacer cargo? No solo en términos clínicos, sociales, laborales, educativos, pedagógicos, en todos los niveles. Y yo creo que es un desafío mayor. Y por supuesto, esto va a requerir también, para que no sea solamente una expresión de deseo, sino que tenga una realidad, un acompañamiento financiero además. Esto le requiere que tener recursos, que el Estado es el único que los puede poner en ese sentido y que vamos a tener que ser muy claros, porque si no hay no solo todos estos profesionales a los cuales acceder, sino que también realmente los costos que esto implica va a permanecer más en un deseo que en una acción concreta. Y yo creo que lo peor que podríamos hacer es generar nuevas frustraciones a tantas madres o a tantas cuidadoras o a tantas personas que viven o tienen esta experiencia actualmente. Y esa es como un poco mi preocupación. Yo creo que además hay que reforzar mucho también la parte educativa. O sea, nuestra educación diferencial, yo no sé, hemos escuchado la experiencia, cuánto más están preparados para esto y de qué manera podemos efectivamente reforzar para que sea de verdad una educación inclusiva. Y esto lo vimos algo ayer en la comisión que yo accidentalmente participé, en la Comisión de Educación a nivel superior también. Se ha dicho cómo se va a lograr la inclusión y se hablaba de la inclusión incluso para personas discapacitadas. Entonces, cómo esto realmente va a funcionar, que sea efectivamente puertas abiertas de verdad, que sean y que permitan que accedan a esta educación y esta educación superior también. Así que eso por ahora, Presidente, y nuevamente muy agradecida. No, muchas gracias, senadora Allende. Compartimos nuestros comunes agradecimientos a todas las organizaciones, personas que en el día de hoy nos han acompañado. Es un esfuerzo grande, además, porque nosotros decidimos, como lo decía Sebastián del Centro de Investigación, hacer de la construcción de esta ley un proceso muy participativo, porque entendemos la complejidad además que encierra el tema desde el punto de vista de quien lo vive, de quien está en su alrededor, pero también el cambio que tenemos que enfrentar en sectores que muchas veces son muy resistentes a estas transformaciones, y lo digo particularmente por los sectores educativos y también de salud. Por eso que hay algunos elementos que fueron planteados en el día de hoy, en donde ya hay cierto avance con esta mesa interministerial entre salud, educación y desarrollo social, que lo planteaba también en la primera presentación de hoy la agrupación de padres y familiares de autismo en general, también lo planteó Romina, el cómo cambiamos el lenguaje, todo el texto está siempre en un lenguaje más de podría, y aquí tenemos que hacerlo mucho más categórico respecto de garantizar derechos, y para eso el deberán no es solo un cambio semántico, sino es la voluntad de poder avanzar en estas tareas. Lo planteaban también desde de Romina, de diferencias que nosotros tenemos con el proyecto que nos llegó desde la Cámara. Compartimos que la neurodiversidad no es un principio, tampoco es un enfoque. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de corregir en esta... Hoy día nos queda, creo que fue muy importante la presentación que se hizo desde el Centro de Investigación para la Educación y los documentos que ha hecho llegar a la comisión, porque eso nos permite profundizar de una arista que es bien compleja y dolorosa, que tiene que ver con todo el proceso educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior, como se planteaba también en el día de hoy. Alejandra Flores
hablaba en una lámina que a mí me quedó muy, muy marcada cuando dice el autismo no viene solo. Entonces, todos los temas del lenguaje, la integración sensorial, los problemas gastrointestinales, el sistema inmune, las alteraciones del sistema nervioso central, creo que eso es muy importante y varios abordaron también la necesidad de poder entregar mayores facultades de fiscalización a la Superintendencia de Salud en el caso de prestadores, a la Superintendencia de Educación en el caso del sistema educativo. Entonces, tenemos una tarea bien larga en este proceso que hemos decidido hacerlo con los tiempos lo más apretados posible, por eso que estamos en audiencias públicas los días lunes, los días jueves, los días martes con el Ejecutivo, porque también de alguna forma esto es una voluntad del Senado de poder avanzar en una ley que sabemos que es urgente, que es necesaria, pero lo queremos hacer bien, lo queremos hacer escuchando a muchas organizaciones que han estado en este proceso, además de los senadores y senadoras que hemos estado acompañando esta sesión, el senador José García Ruminó, la senadora Allende, la senadora Núñez, el senador Gustavo Sangüesa, están los equipos de la senadora Pascual, los he visto, están también los equipos de los propios ministerios escuchando esta sesión, así es que de verdad muchísimas gracias. Romina, tú levantaste la mano, máximo 2 minutos. No, solamente es que como dijo la senadora Allende, si se juntan con nuevo equipo, yo creo que aquí estamos mucho dispuestos a volver a conceptualizar y a repetir todo lo que en este momento dijimos sobre neurodiversidad, capacidad, discapacidad, autismo, y acá estamos. Las veces que sea necesario lo repetiremos. No les quepa la menor duda que los vamos a estar, gracias también ahí Alejandra que levanta la mano, vamos a estar pidiéndoles el apoyo en las etapas que vienen, y la senadora Allende lo decía, ayer recibimos en la Comisión de Educación, que es una de las comisiones que participa en esta instancia de las Comisiones Unidas, a propósito de otro tema que no tiene que ver con tiene que ver con este proyecto, porque fue para nosotros muy grato conocer de una indicación que el gobierno puso a un proyecto de ley que se estaba discutiendo respecto del acceso a las carreras de pedagogía, que se va a abrir a personas que tienen una discapacidad y que no tengan que rendir la prueba de selección universitaria o la prueba que tengamos en ese momento, en un esfuerzo que venía haciendo ya hace muchos años la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que incluso conocimos del intercambio de cartas, de requerimientos a la propia Contraloría, por lo que consideraba la Universidad Metropolitana una negación al derecho, en donde muchas personas con discapacidad diversa no podían acceder a ese instrumento y por ende quedaban fuera de la educación superior. Entonces también es una indicación que se las vamos a hacer llegar porque nos parece que contribuye en una línea en que también el gobierno ha estado muy sensibilizado y comprometido en esta materia. ¿Hay algún senador o senadora que quiera hacer alguna consulta, comentario? No habiendo más preguntas y por haberse cumplido el objeto de esta sesión y reiterándole nuestros agradecimientos en nombre de las Comisiones Unidas, se levanta la sesión. Muchas gracias por todos sus aportes y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.